Mario, gusto de verte de nuevo en un episodio más de nuestro podcast Pura Vida Turismo. Hoy con un invitado de honor, don Roberto Artavia, quien dirigió recientemente el Congreso Nacional de Turismo. Tuvimos los dos la oportunidad de estar ahí y no solamente disfrutamos de todo el intelecto que pudimos aprender por ahí, sino que qué bonitos son esos convivios donde ve uno gente del sector que casi nunca ve y especialmente gente que no está en la parte de mercado y ventas, entonces tampoco los vemos en las ferias y entonces son espacios muy agradables para el sector. Deberíamos de hacer más congresos. Deberíamos, saludos Roberto, Rolando. Rolando. Sí, ya. Muy interesantes los comentarios de don Roberto. La verdad que espero que mucha gente lo escuche. Me gustaría tal vez en el website poner dónde pueden hacer el estudio de tanto los reportes del Congreso como el del índice de progreso social que se mencionan Ujú. en la presentación. Y sí, me encantaría, la verdad que 325 personas del gremio nos juntamos. Un Ojalá, éxito. ojalá la Mucha gente próxima se sea. quedó sin espacio. Conozco Ah, tres, sí, cinco personas que me llamaron y me preguntaron si había espacio y yo hasta donde yo sé no. Y efectivamente, chequeé con Canatur y me dijeron, no, estamos soldados, lo que he dicho, está en temporada alta. ojalá la próxima sea un salón más grande y lleguemos a 500. Pero bueno, Sí, entrémosle a la entrevista con Roberto. perfecto. Don Roberto Artavia, el presentador principal del pasado Congreso Nacional de Turismo, que fue todo un éxito, 320 y pico personas, llenamos la sala del Hotel Intercontinental, un evento de un día muy interesante en el cual aprendimos montones. Por lo menos yo sí me fui con muchísima información y muy eh, entusiasmado del futuro de la industria con obviamente los problemas que enfrentamos. Le pedimos a don Roberto que nos hiciera un resumen, tal vez que nos presente los highlights de esta conferencia y podamos compartir con toda la audiencia un poco las conclusiones del evento. Así que, don Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Y no, muchas gracias a ustedes, Mario, Rolando, y por supuesto encantado de compartirlo. La verdad es que para mí fue, voy a decir a la vez un honor y una gran oportunidad participar en este proceso de planificación. No es la primera vez que lo hago. La verdad es que cuando estaba en el Centro de Competitividad de INCAE en 1996-97, lo hicimos por primera vez con el enfoque de clusters, con la presencia de Michael Porter en aquel momento. En el 2004 lo hice otra vez, después me llamó Isabel Rojas, creo que en el 2009 hicimos algo parecido. En 2014, Mauricio, bueno, en 2015 realmente, en el gobierno de 2014, Mauricio Ventura como ministro me llamó y fue cuando introdujimos el índice de progreso social en el turismo. Y ahora José Martí, como presidente de Canatur y Shirley, me invitaron a participar nuevamente. Y cuento esto porque en realidad mi relación con el turismo entonces data de prácticamente 29 años y la razón es muy sencilla. Yo empecé ese día diciendo que para mí no hay una industria más importante porque si bien es cierto el país ha sido afortunado en que ha tenido varios motores de desarrollo a lo largo de estos últimos 30, 40 años, la verdad es que ninguna de las otras industrias motor tiene una cobertura como la que tiene el turismo. En algún momento uno podría decir que el café de antaño, ¿verdad? Jugó ese papel cuando había 45.000 pequeños productores de café que exportaban bajo una ley muy estructurada por el ICAFE. Pero la verdad es que a partir de la era de la globalización es el turismo lo que ha llevado desarrollo a todas las esquinas del territorio nacional. Y esa razón y esa forma de entender el turismo es lo que para mí es absolutamente esencial. Un turismo pujante, un turismo competitivo, un turismo atractivo, obviamente, para que nos visiten muchas personas de muchas fuentes, es un motor incomparable
porque no solo genera divisas, no solo genera empleos de mucho valor, sino que lo hace en una cadena de valor inmensamente compleja. Esto no es solo el señor que trabaja en el aeropuerto o el que conduce el taxi o el turoperador o el que trabaja en un hotel. Cada hotel, cada oportunidad de contacto con un turista en un transporte, en un restaurante, a la vez está activando cadenas de abastecimiento de combustible, cadenas de abastecimiento de alimentos, cadenas de abastecimiento de insumos que pueden incluir todo lo que son vajillas, toallas, los detergentes para lavar. Y en ese sentido, el multiplicador que tiene el turismo es incomparable. Entonces, no solo en la cobertura territorial, sino en la reactivación y activación que hace de cadenas de valor que interactúan con esta industria, con esta actividad en sus diferentes formas. Y en ese sentido, os vuelvo a decir, entonces el turismo para mí es esencial para el país, no solo por lo que genera directamente en divisas, no solo por lo que genera en marca, no solo porque atrae inversiones, sino porque realmente desde el punto de vista de impacto social, impacto comunitario, no hay ninguna industria que se le parezca. Nuestros otros grandes motores de desarrollo, las exportaciones no tradicionales en una generación anterior, las zonas francas en esta nueva generación, si bien es cierto, están empezando a salir del GAM, todavía están fundamentalmente concentradas y posiblemente por la situación geopolítica y geocomercial del mundo, ya llegando a un límite de desaceleración, mientras que el turismo global está en un proceso de crecimiento acelerado a nivel internacional. Entonces, por esas razones, creo yo que era un momento idóneo para hacer esto. La otra Don razón Roberto, es mucho menos atractiva, ¿verdad? Pero, perdona, Rolando. La sí. otra razón es mucho menos atractiva y es que precisamente por el encarecimiento que hemos tenido en el costo de vida general, por un lado, por el tipo de cambio que se ha revaluado muy rápidamente, hemos perdido competitividad, nuestros competidores se han sofisticado, entonces este era un momento ideal para con ese lado positivo y estos retos hacer un replanteamiento de la estrategia. Tal vez para entrar en materia y como a nivel de introducción, ¿cuál sería su diagnóstico para el sector turístico hoy en día en un minuto? A ver, hay cuatro cosas que resaltamos ese día con mucha claridad. La esencia del turismo costarricense nunca ha sido porque somos inmensamente ricos en temas de arqueología, historia, cultura, museos, cultura viva, artesanías históricas y tradicionales, por una cultura culinaria, etcétera. Ha sido porque somos un país que ofrece una diversidad enorme, no solo la biodiversidad que se acumula en un territorio pequeño, sino la diversidad de destinos alcanzables dentro de una dinámica turística en un territorio pequeño. Y ese posicionamiento lo hemos sabido levantar al punto donde la cultura del costarricense, el famoso pura vida, se convirtió en una ventaja competitiva. Eso hoy está siendo retado. Hemos perdido seguridad, hemos perdido competitividad económica, nos hemos vuelto caros, el tema del ambiente está en entredicho como nunca antes y en ese sentido, vuelvo a decir, era un momento oportuno para replantear esto porque la situación, por un lado, nos estaba retando al mismo tiempo que la industria nos decía, es momento de volver a crecer. Genial, sí, más o menos andamos en la misma visión. Ahora, entendiendo esta visión que nace o que se termina de estructurar en el Congreso Nacional de Turismo, donde se crea esta estrategia del 2026 al 2035, hay una propuesta muy específica donde se toma la naturaleza, la cultura y la paz, sanen la mente y el alma. ¿Qué significa realmente este cambio hacia un turismo regenerativo en el contexto costarricense, entendiendo que es una industria de muchísimos actores en prácticamente todo el territorio nacional, con realidades muy diferentes, pero todos cobijados bajo una misma marca país que en la medida es los bueyes que van jalando la carreta?
Sí, en este contexto del que hablamos, Rolando, de un turismo internacional creciente, hay tendencias que marcan muy claramente lo que los turistas están buscando. Y cuando se analiza esas tendencias, empezamos a ver cosas como visitantes que quieren dejar una huella positiva en lo económico, lo social y lo ambiental, visitantes que quisieran ver el impacto que tiene su viaje sobre el bienestar de las personas que visitan, sobre la estabilidad del ambiente, que quieren experiencias donde el intercambio de cultura y la cercanía con la población sean significativas. Eso para nosotros es música, porque el uniqueness, perdón por el inglés, de Costa Rica precisamente está en su cultura, en su estilo de vida, en la paz, la democracia, la cercanía, la igualdad entre niveles de la población. Y eso es lo que el turista hoy está apreciando cada vez más. Entonces, para nosotros realmente diferenciarnos de la oferta turística, tenemos que ofrecer nuestra diversidad. Y esa diversidad no solo es la biodiversidad que tenemos, el hecho de que en un territorio pequeño tenés montaña, selva, bosque y playa, donde hay ya 33 destinos marcados como clústeres turísticos, pero además espacios bellísimos entre estos clústeres, cientos de comunidades que ya dependen y participan activamente en el turismo y un corto tiempo para movernos entre los múltiples destinos en un país que tiene un territorio pequeño y que pese a las presas, pese al mal estado de la infraestructura, somos muy accesibles porque sí hay caminos a toda parte. Hablamos de un compromiso y autenticidad relacionado con la sostenibilidad social y ambiental, temas que tal vez uno no los aprecia muchísimo cuando los ve todos los días o los criticamos porque no están funcionando como uno quisiera, pero temas como el acceso a la salud universal, temas como el sistema de pensiones, como la protección del área terrestre y marina, como la tradición centenaria de democracia que tenemos, como el haber abolido el ejército como una señal de compromiso con la paz, el Premio Nobel de Paz, en fin, hay toda una historia en esto. Y por otro lado, en términos de impacto, nosotros hemos empezado a desarrollar desde la estrategia anterior la cultura no solo de salud en el turismo, de wellness en el turismo, sino el contacto regenerativo con la naturaleza, que es un tema que hoy se reconoce en otro nivel. Seguramente vos has oído y conoces las tendencias que hay de la importancia de caminar descalzo sobre el suelo natural, de la importancia de interactuar con el bosque y sentir la energía y la fuerza del bosque, y una cantidad de cosas que antes sonaban muy románticas y que ahora la ciencia empieza a respaldar en una forma estructurada y que nosotros venimos ofreciendo implícitamente y ahora queremos ofrecer explícitamente. Además de que el hecho de que tengamos los clústeres tan marcados, que los midamos por progreso social, que nos enfoquemos en lo que llamamos el dólar democrático, la distribución de cada dólar gastado hacia las comunidades, nos permite valorar en términos prácticos la contribución del turismo a las comunidades y esto se lo estamos haciendo cada vez más tangible a cada visitante. Entonces, Rolando, lo que estamos hablando acá es que realmente estamos en un momento idóneo para que nuestra cultura, nuestra naturaleza, nuestro ambiente de paz y democracia realmente se conviertan en esa plataforma para regenerar el espíritu, para sanar la mente y el alma, tal y como lo planteaste y tal como lo dijimos en el Congreso. Ok. Don Roberto, yo estoy 100% de acuerdo con usted con el tema de la cultura pura vida y que eso es una ventaja competitiva. Al final los perezosos también están en Nicaragua y en Panamá y todos Ujú. tienen rafting y ahora hay 150.000 canopy tours en todo el mundo, hasta en el desierto. Lo que nos da la ventaja es ese espíritu costarricense y lo vemos en las encuestas de salida, tanto formales del ICT como algunas que tenemos nosotros como hoteleros y turoperadores, que lo que se llevan en la mente es la cultura costarricense. Eh, ¿Usted cree que eso lo estamos perdiendo? Y eso, para hacerle la segunda, de una vez la que sigue, si lo estamos perdiendo, ¿cómo lo rescatamos? Y si no lo estamos perdiendo, ¿qué hacemos para mantenerlo? A ver, estamos perdiendo, déjame calificártelo en esta forma.
Yo creo que las culturas se crean por instrumentación. Y cuando te digo eso, ¿verdad? Nuestra cultura está basada en temas como el cooperativismo, el solidarismo, la abolición del ejército, instituciones públicas que se encargan de hacer transferencias sociales, que aunque no todo el mundo las conoce con ese nombre y en monto, son muy evidentes en cómo impactan la vida de los costarricenses. Y en ese sentido, eso nos da autenticidad. Nuestra cultura pura vida, el haber sido muchas veces uno de los países más felices del planeta, tiene que ver con que el costarricense vivía en seguridad ciudadana, en seguridad alimentaria, en seguridad sanitaria, en seguridad por la solidaridad del sistema. Vos sabés que cosas que hoy son muy criticadas, como que en el hospital de niños hubo un momento donde el 27% de la población atendida eran hijos de inmigrantes y eso ofendía y molestaba a mucha gente. Yo decía, esa es la esencia de la cultura costarricense, la solidaridad práctica. Y cuando hablamos de pura vida, nosotros hemos valorado la vida, la biodiversidad como nada en el mundo. Abolimos la pena de muerte décadas antes de que lo hiciera el resto de la región. Hicimos la educación obligatoria y gratuita décadas antes de que lo hiciera la región. Establecimos el sistema de áreas protegidas y después de áreas de conservación y parques nacionales como concepto desde los años 50. Por supuesto, Estados Unidos lo hizo con Teddy Roosevelt a principios de siglo, lo entiendo así, pero el hecho es que dimos un paso como nación emergente muy temprano. Y en ese sentido, entonces, el pura vida no es nada más un lema, es la conjunción práctica de esas cosas. Entonces, cuando empezamos a hablar de que la caja está quebrada, cuando vemos la tasa de homicidios, cuando vemos titulares relacionados con el narcotráfico en los principales medios del mundo, cuando la embajada americana y la embajada alemana y la embajada francesa en diferentes momentos del tiempo emiten advertencias de inseguridad a sus ciudadanos que visitan Costa Rica, entonces yo te diría que no es que le estamos perdiendo nosotros tres y otros 5 millones como ciudadanos. La instrumentación que nos permite ser pura vida se está resquebrajando y eso con el tiempo se va a reflejar en una cultura más dura, más aislada, menos solidaria en términos prácticos. Don Roberto, sin duda convergen un montón de realidades distintas, ¿verdad? Y recibimos la influencia de diferentes actores. Y sin duda el desarrollo turístico no solamente debe ser guiado por un organismo oficial, sino que termina siendo ejecutado localmente, ¿verdad? En esa ejecución local de planeamiento, de estrategia ya más a lo micro, para llegar a ese 2035 en una forma exitosa, con un norte claro. ¿Qué papel ve usted que deben de jugar las municipalidades? ¿Quién es el llamado a articularlas? ¿Y cuál debería de ser la interrelación de ellas con el sector privado? Bueno, me hiciste como 18 preguntas en una. No importa, está bien. Mira, si vos recordás, en el Congreso insistimos mucho que la plataforma básica debiera ser coordinación interinstitucional. Y cuando hablábamos de eso, la gente entendía siempre el ICT con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o el ICT con el Ministerio de Seguridad, el ICT con el Ministerio de Planificación o el Ministerio de Hacienda. Y todo esto es correcto. Necesitamos, voy a decir, consistencia en las políticas para que los mensajes que reciben los inversionistas, los consumidores del turismo, sean consistentes con lo que estamos planteando. Ahora, el primer intérprete de esas señales deben ser los empresarios y a la par las municipalidades. Porque al final, precisamente por la cobertura territorial que tenemos, esto no va a ocurrir en Zapote, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando. Va a ocurrir en Tortuguero, va a ocurrir en Osa, va a ocurrir en La Cruz, va a ocurrir en Monteverde, va a ocurrir en Aguirre, etcétera, ¿no? En Sarapiquí. Y en ese sentido, nosotros necesitamos
que la interpretación sea consistente y voy a decir irrelevante para sus propios recursos y capacidades como municipalidad, ¿verdad? Vos no te vas a ir a hacer turismo de playa a Sarapiquí. Entonces, Sarapiquí como municipalidad tiene que entender cuáles son los temas esenciales que por un lado van a respaldar todo esto que hablábamos de la cultura pura vida, por un lado, pero además cuáles son los recursos esenciales que tiene que cuidar, administrar y voy a decir facilitar para que el turismo se desarrolle plenamente de acuerdo con su propia situación. Esto implica planes reguladores, pero ojo, yo siempre digo esto, planes de regulación y desarrollo territorial, porque no se trata solo de hacer la lista de todo lo que no se puede, sino de hacer la lista de lo que queremos que ocurra en términos de desarrollo, empleo, nuevos sectores productivos y demás. Un plan regulador no es nada más una lista de restricciones, o no debe ser solo una lista de restricciones, sino también una expresión muy clara de cómo queremos que esa región, que ese cantón, que esos recursos se desarrollen a plenitud. Y en ese sentido, nosotros creemos que las municipalidades son un instrumento fundamental. Ahora, también lo son en los empresarios, porque la municipalidad, más allá, voy a decir, de lo que le corresponda en infraestructura y cosas por el estilo, lo que tiene que hacer es asegurarse de no ser un obstáculo al desarrollo consistente con este posicionamiento. Entonces, una cosa que yo insistí mucho en el Congreso y que estoy hablando ahorita con Martí, con Shirley y otros, es la necesidad de socializar esto en un nivel alto. Ojalá ir a esas 32 o 33 municipalidades o las municipalidades que sean que albergan los clusters, reunirnos no solo con el alcalde y el vicealcalde y los regidores, sino con algunos de los oficiales de infraestructura, algunos de los oficiales que tienen que ver con el abastecimiento de agua, el control de las asadas, etcétera, para que todos entiendan que no estamos hablando aquí de una explotación territorial, sino que si queremos realmente avanzar a paso firme en su cantón, que tenga que genere empleos de alta calidad, que genere ingreso económico, que genere inclusive una visitación incrementada, esto va a depender de cómo ellos nos acompañen en este camino. Si tenemos que remar contra el gobierno central y contra el gobierno municipal, es mucho más difícil alcanzar lo que se requiere. Entonces, la socialización del plan debe empezar por asegurarnos que las autoridades del gobierno que empezará en el mes de mayo y los gobiernos locales actuales, a los cuales les queda por lo menos la mitad de su periodo, pues vayan conociendo esto en la forma que lo deben conocer para poder participar positivamente y entendiendo que esto les va a generar más ingresos por impuestos, más visitación, mejor infraestructura, mejores empleos, más arraigo de su población, porque va a haber más oportunidades para ellos ahí. Y además van a llegar, de ahí, cada vez que hacemos algo en turismo, tiene que crearse un poquito de infraestructura y llega el tipo que construye piscinas, el que arregla aires acondicionados, el que instala los sistemas en las computadoras. Entonces, es un proceso de crecimiento y desarrollo. Es cierto que con los precios actuales se puede generar también gentrificación, pero precisamente la forma de abordarlo es con un buen plan regulador y de desarrollo y creando todas estas oportunidades para que el piso se levante de manera consistente a través de esta generación de empleos, de nuevas tecnologías, de nuevas inversiones que los van a ayudar a compensar la dinámica que genera el turismo en ese sentido. El tema gentrificación se lo voy a dejar a Mario porque él es el experto en la materia. Yo sí tengo una pregunta ahora que usted menciona la palabra precio y el costo. Para nadie es un secreto que Costa Rica se ha encarecido significativamente. Sabemos que no hay una solución a corto plazo, que por más que quisiera, creo yo, el modelo económico del Banco Central hacer algo, no, y hay costos que ya lamentablemente se fueron para arriba. Desde su óptica, ¿cómo podríamos nosotros lograr volver a la frontera de costo-valor sin abaratar el país? Porque en algún momento creo yo que vamos a tener que hacer algo con relación a los precios. O sea, no podemos seguir subiendo precios para compensar un tipo de cambio
cuando ya somos percibidos como caros, ¿verdad? O sea, ya el turista está adquiriendo bienes y servicios que dice, es que esto no lo vale. Esto es más barato ir a cenar a Londres que cenar en Quepos, por decir algo, o en La Fortuna, o en Tamarindo. Sí. Y esa es una sensación que sin duda sabemos que trae efectos negativos y multiplicados, ¿verdad? Que es como una bolita de nieve. ¿Cómo podríamos en no sé qué plazo acomodar esa costo-valor y recuperar A ver, el que el cliente se sienta, sí, justo? sí, yo ese día presenté un gráfico donde si tomamos el punto de partida como un índice de tipo de cambio en el 2005, la verdad es que Costa Rica ha venido con una estabilidad relativa del tipo de cambio, aún con las devaluaciones que Sí, traíamos, nos veníamos encareciendo relativamente con respecto a México, con respecto a Perú, etcétera, a otros países. Y obviamente esta revaluación que la gente dice de casi 30% a partir de junio de 2022 también es un poquito injusta porque ahí el colón estaba totalmente subvalorado. sí, En de realidad acuerdo con usted. la revaluación ha sido más como de 10%, ¿verdad? Y no es inconsistente con lo que ya venía ocurriendo. Y eso pasa por una razón, Rolando. Nosotros hemos sido un país inmensamente exitoso, precisamente a través del turismo, 5.200 millones de dólares, exportación de implementos médicos, casi 8.000 millones de dólares, exportaciones de bienes que ya están llegando a 20.000 millones de dólares en este momento. Y voy a decir, y la suma total del ingreso de dólares llegando casi a 40.000 millones de dólares, contando el turismo, la inversión extranjera, la adquisición de empresas por empresas multinacionales, etcétera. Entonces, la verdad es que la presión es hacia la baja, independientemente de que este gobierno ha sido muy, muy duro con el tema de la tasa pasiva y eso nos ha costado posiblemente 10, 12 colones en el tipo de cambio. La verdad es que tampoco es que vamos a volver a 600 como con el cambio de gobierno. La presión general es a que el colón se revalúe porque somos muy exitosos en la diversificación de exportaciones, en la atracción de inversiones, en la gestión del turismo, en atraer capitales extranjeros y hasta desafortunadamente algunos capitales mal habidos en tiempos recientes. Entonces, la presión de las reservas internacionales es a que el colón se mantenga hacia la baja. Y yo esperaría un colón entre 500 y 520 en el mejor de los casos en el próximo gobierno. Entonces, habiendo dicho eso, no es por costo que nosotros vamos a competir. Tenemos que competir por la diferenciación del producto, por la calidad del servicio, por el valor agregado, por la accesibilidad, porque las líneas aéreas aumentan el número de vuelos y la competencia y entonces venir no es tan costoso. Porque desafortunadamente ya nosotros, en términos de costos reales y de tipo de cambio, no vamos a poder competir efectivamente con los vecinos, ni con los dolarizados como Panamá, El Salvador y Ecuador, ni con los que todavía juegan con la moneda como México y Colombia. Nuestra única fuente de competitividad va a ser productividad agregada, calidad, valor agregado y entregar esa experiencia auténtica de la que estábamos hablando. Fíjate que, entre comillas, te lo voy a decir en una forma simplista, pero si de verdad la naturaleza, la paz y la cultura te sanan la mente y el alma, te está saliendo bien barato. Sí. Y eso es lo que tenemos que asegurarnos de cumplir y de ofrecer. Ahora, parte de esa autenticidad significa esa nueva riqueza, por así decirlo, que tiene el país para mejorar la infraestructura, para mejorar la seguridad, para realmente crear las condiciones para que los empresarios puedan desarrollar el producto y desplegarlo con ese nivel de calidad y productividad sin tener que estarse capeando las zancadillas del narco, las zancadillas del sicario, las zancadillas del accidente en carretera. Bueno, ya que Rolando me echó la bola a la cancha, hablemos un poquito del tema de gentrificación. Fue tocado un poco en el Congreso, lo vimos en el Estado de la Nación también.
Em, Obviamente no queremos llegar a los niveles en que hay un movimiento social como se ha dado en países como España, México, Italia, en los cuales hay una reacción en contra del turismo como industria, Sí. que fuera de los pasos que usted mencionó de planes reguladores, de ordenamiento territorial, cosas de ese tipo, ¿qué podemos hacer nosotros como industria turística para prepararnos ante cualquier tipo de manifestaciones de este tipo y educar a la población tanto local como nacional de estos beneficios que usted menciona sobre el encadenamiento y la democratización del dólar turístico en las comunidades? Mira, Mario, la forma como yo siempre he visto esto, a ver, voy a sobresimplificar, porque el Estado de la Nación lo planteó yo creo que muy correctamente. Ellos dicen la gentrificación es una tendencia en este momento, pero no es una generalidad y no se manifiesta plenamente en todo el territorio. Ahora, si vos vas, qué sé yo, a Nosara y a Santa Teresa, donde el turismo y las inversiones son inmensamente ricas, con comunidades que son muy pobres históricamente, no solo ahora por el turismo, sino históricamente muy pobres, pues es como ir a decirle a alguien del sur de Los Ángeles que si se va a vivir a Hollywood va a sufrir gentrificación, ¿verdad? Claramente hay una brecha práctica en eso. Entonces hay tres cosas que yo llamo la narrativa, la política y la práctica. La narrativa es primero que todo tener clarísima la narrativa de cómo el turismo es esta industria que genera oportunidades, que trae inversiones y hay que invertir en que estas oportunidades empiecen a llegar a esas comunidades. Esa es la política. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, cuando vos sabes que el condominio Chorotega, detrás del aeropuerto de Liberia, lo desarrolló el proyecto de Papagayo para que hubiera donde hospedar ahí a la gente que llegaba a hacer las piscinas, el aire acondicionado, que llegaba a programar las computadoras y demás, porque claramente ni en Liberia ni en Guanacaste existían esas capacidades. Entonces, si esos puestos los hubiéramos logrado a través del INA para la población local, pues claramente todavía no se pueden ir a vivir, entre comillas, a Hollywood y vivir con ese estándar. Pero el estándar de vida en el sur de Los Ángeles, o donde la gentrificación se siente, hubiera sido mucho menor, porque se hubieran estado generando empleos de alta productividad, de alto valor, con mejores condiciones para esa población local. Entonces, la política tiene que pasar mucho por asegurar que las oportunidades que se están generando alcancen a las poblaciones locales. Ahora, si esa población local sigue siendo de pescadores artesanales o de sabaneros o inclusive, voy a decir, de mano de obra ocasional, como suele ocurrir en estos lugares, o que solo cuando hay oportunidades en industria de construcción tienen empleo más o menos fijo, entonces la distancia es muy clara y no la podemos subsanar. Y además, cuando se terminó de construir el gran hotel o el pequeño hotel boutique, de ahí otra vez vuelven a esa comunidad deprimida. Esa comunidad, para que la gentrificación no existe, no hay que dejar de construir el hotel. Hay que mejorar las condiciones de la comunidad a través del empleo, las oportunidades, la capacitación, etcétera. Eso en Don primer Roberto, perdón que le interrumpa, porque ese tema es súper importante porque lo estamos viviendo y lo he vivido en varios destinos, pero yo lo que estoy viendo es que la solución que usted está dando es a mediano y largo plazo. por O sea, supuesto. este tipo de capacitación, de educación, de introducción de Lina no es de la noche a la mañana. O sea, es algo que tal vez en la próxima generación de locales, asumiendo que este tipo de capacitación y desarrollo de capital humano se da, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo puenteamos esos 7 a 10 años? Sí, sí, no, vamos por partes. La narrativa, la política y la práctica. En la práctica tienen que ocurrir dos cosas. En primer lugar, tiene que haber, voy a decir, un derrame consciente de las grandes inversiones turísticas sobre la comunidad local. Y eso para mí es la parte que yo llamo la práctica. Ya no es la política de capacitación, llevar el INA, etcétera, y tener una política
clarísima de mejorar el progreso social de la comunidad, esto tiene que recaer en crear los puentes entre esos dos momentos. Y eso va a tener mucho que ver con la forma como los empresarios se relacionen con la comunidad, cómo los empresarios interactúen con la comunidad. Y ahí te voy a poner una cosa. Tenemos el otro flagelo que es que la forma como ha encontrado la población costera de acelerar su desarrollo, de acelerar su ingreso, es a través de acciones ilícitas relacionadas con el narco, relacionadas con el crimen organizado, etcétera. Entonces, no solo no los estamos acuerpando, sino que nos convertimos en sus víctimas en el sector turístico. Entonces, es absolutamente esencial que en estas comunidades haya una interacción estructurada, planeada y que se asegure de mejorar. Y yo sé que vos decís es de largo plazo, pero no. Si hay un buen EVAIS, si hay una buena escuela, si hay acceso al transporte para ir a un buen colegio, si tenés, voy a decir, la dinámica donde mejoras la infraestructura deportiva de la comunidad y demás, que es algo que se puede acelerar a corto plazo, entonces empieza a cambiar la narrativa y la oportunidad y nos compra un poco de tiempo. No es una solución perfecta, Mario, y quiero ser muy claro en eso. Desafortunadamente ya llegamos al punto donde estamos, la brecha existe y tender el puente, de ahí lo podemos hacer mañana con mecate y tablas, pero para que sea una estructura robusta, toma, como vos decís, haciéndolo muy bien, un lustro, ¿verdad? Y posiblemente más. Entonces tenemos que hacer ese puente de mecate y tablas, donde a través de inversión comunal, a través de generar las oportunidades que se pueda, a través de comunicación y narrativa, a través de mejorar las condiciones sociales y que las transferencias que de por sí el Estado costarricense le da a la población estén activas y presentes donde están estos clústeres que tienen el enorme potencial de resolver la situación a mediano y largo plazo, pero a corto plazo solo pueden servir de puente para que los servicios sociales, para que las transferencias sociales, para que las condiciones de la infraestructura social mejoren rápidamente. Y es ahí donde llegamos a la práctica. Entonces sí, necesitamos la narrativa, que la gente sea para dónde vamos, sepa para dónde vamos. Necesitamos la política, la parte del INA, la parte de la educación, la parte de asegurarnos que en el proceso municipal nacional estemos pensando en el desarrollo de esa comunidad como un objetivo del clúster turístico. Y necesitamos en la práctica tender esos puentes, así sean de mecate y tablas, para que nos dé el tiempo necesario para hacer la transformación necesaria. No podemos hacer otra cosa porque la situación ya es la que es. Yo quisiera tener una varita mágica y resolverlo en un segundo, pero no va a ocurrir. El clúster ya está ahí, ya los grandes hoteles, las grandes casas, los inversionistas multimillonarios, que según Bloomberg hay 350 multimillonarios viviendo en las costas de Costa Rica en este momento, de ahí maravilloso. Pero si no nos ayudan a tender ese puente, entonces vamos a tener muy pronto esas pinturas en las paredes quejándose del turismo como una fuerza negativa y no como la fuerza que más probablemente les va a traer prosperidad sostenible. Bueno, se nos va acabando el tiempo y en teoría deberíamos de hacer solo una pregunta más, pero qué tirada, yo tengo tres. Y Maggie me va a matar, pero es que me parece sumamente enriquecedora la conversación y me parece que el sector está ansioso de recibir este tipo de información y conocimiento. Entonces, tal vez voy a esbozar las tres rápidamente y ahí usted las puede ir contestando a su ritmo. La primera tiene que ver con el tema del progreso social, ¿verdad? Que desde hace ya varios años se viene midiendo, tenemos diferentes colores. ¿Qué sucede cuando una comunidad logra pasar de medio a alto? En esa comunidad, ¿cuál podría ser la estrategia para puntualmente dedicarnos a procurar que esas comunidades y entonces tal vez explicarle un poco a a los escuchas de qué se trata estas mediciones que se han venido haciendo? La segunda pregunta tiene que ver con el tema
del gabinete turístico de alto nivel, que me parece una idea sumamente innovadora, necesaria, y me gustaría que tal vez la pudieras esbozar un poco para que la gente logre comprender de qué se trata esta idea que es relativamente nueva. A pesar de algunos esfuerzos que se hicieron en el pasado, pero me parece que nunca se planteó como se planteó ahora en el Congreso. Y finalmente, y con esta sí termino yo, de aquí al 2035, ¿cuáles riesgos y oportunidades ve usted, don Roberto, para el turismo costarricense? Ahora sí, todo suyo. Ok. A ver, voy a tratar de hacerlo corto, pero más o menos imposible. A ver, el progreso social es la satisfacción de las necesidades básicas de una población: nutrición y cuidado médico básico, vivienda, agua potable y saneamiento, y seguridad personal y de sus activos. Es la instrumentación de la movilidad social a través de la educación básica, el acceso a información, el acceso a salud avanzada, tratamiento avanzado de salud, y a un buen manejo de su plataforma de recursos naturales. Y también es el crear un ambiente donde cada ciudadano pueda alcanzar su máximo potencial, porque se respetan sus derechos, no se le discrimina, se le permite en libertad escoger un estilo de vida y una actividad, y además se le apoya con educación superior. Eso es progreso social. Tenemos la suerte de que para los 33 clústeres actuales, en este momento, el INCAE y el ICT están midiendo por cuarta vez el desempeño de esas tres dimensiones, de esos 12, perdón, ¿cuántos son? 3 por 4, sí, 12 indicadores con más de 59 componentes, perdón, lo dije al revés, 12 componentes con más de 59 indicadores específicos. Entonces, yo sé que le duele a Nosara, yo sé que le duele a Tortuguero, yo sé que le duele a Osa. Y esto debiera permitir tanto al Ministerio de Planificación, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Salud, por un lado, y por otro lado, a las municipalidades, escoger las 3 o 4 cosas en que estas comunidades tienen que mejorar. Esa es la parte política que mencionaba yo antes. Porque vos puedes hablar del futuro del turismo, y por supuesto que se ve muy halagüeño si solo te imaginas la parte bonita, pero si no resolvemos el problema de seguridad, el problema de salud y el problema del embarazo adolescente o el consumo de drogas en las comunidades, que puede ser un escenario que sale del índice de progreso social, entonces realmente no va a tener esa transformación deseable que buscamos. La ventaja del índice de progreso social es que no niega la importancia de la productividad y de la prosperidad económica, sino que los amarra. Y en ese sentido, de lo que se trata es de crear las condiciones en cada clúster para que el crecimiento económico se transforme de manera eficaz y eficiente en progreso social, porque sabemos justo a dónde tienen que ir las inversiones para que el progreso social mejore. Cuando una comunidad pasa de progreso social bajo a progreso social medio, significa que la generalidad de la población tiene una estructura básica suficiente para resolver esas 3 dimensiones y esos 12 componentes. Cuando pasa a un nivel alto, significa que ya la población está en condiciones, voy a decir, de encargarse de su propia productividad y bienestar futuro. Lo que vimos de la primera a la segunda medición es que pasamos de 5 a 8 clústeres turísticos que pasaron de nivel medio a nivel alto. La medición primera había 2 clústeres con nivel bajo, que eran Caño Negro y Conchal, y no me preguntes por qué Conchal, pero así era. Y después vimos que si cumplimos con la estrategia como está planteada en este momento, al 2035, de los 33 clústeres, entre 20 y 26 podrían ser de alto progreso social. Esa es la transformación posible si desarrollamos esta agenda plenamente. Ahora, para hacerlo, y aquí entro en el gabinete político, se vuelve muy interesante asegurarnos que haya una estrecha coordinación interinstitucional, porque ya no se trata solo de que el ICT funcione bien en mercadeo y atrayendo más líneas aéreas, y en fin, haciendo lo que hace el ICT,
sino que además el MOPT invierta en la calle nacional que hace falta y la municipalidad en la calle municipal que hace falta, que en términos de seguridad se coordine bien, por ejemplo, la integración de todas las cámaras públicas y privadas a un sistema de monitoreo único y concentrado y que con inteligencia artificial nos permite desplegar la policía de una manera mucho más eficaz, etcétera, etcétera. Es coordinación con las instituciones. Y esto ya existió en el pasado, Rolando. En el año 97, cuando hicimos la estrategia Costa Rica No Artificial Ingredients, en el gobierno de José María Figueres, se reunía en Casa Presidencial por lo menos una vez por mes con el presidente de la República, con el ministro que era Carlos Roche en ese tiempo, con el presidente de Canatur que era Mauricio Ventura, un grupo en que habíamos tecnócratas del desarrollo, era mi caso, donde había gente que venía llamados de acuerdo con la circunstancia o la territorialidad para encontrar precisamente cómo nos las ingeniábamos para responder a las necesidades de cada uno de los clústeres que estaban emergiendo. Ahora no tenemos que hacer eso, la coordinación es inmensamente más fácil porque tenemos el índice de progreso social que nos indica exactamente a dónde le aprieta el zapato a cada uno y dónde entonces hay que coordinar con salud o con la caja para un EVAIS, dónde hay que coordinar con seguridad para que ponga estas 8 cámaras, etcétera, etcétera. Entonces, el gabinete que estamos proponiendo crear o una instancia superior de coordinación interinstitucional, sea o no un gabinete específico, se trata de eso, se trata de aprovechar la riqueza de información, las capacidades que hoy tenemos, el conocimiento profundo de los instrumentos que nos han llevado, por ejemplo, en la fortuna, a convertir la fortuna en un destino de alto progreso social. Cuando yo conocí la fortuna en los setentas, cuando era una zona ganadera y maderera deprimida, literalmente. Y ahora estamos hablando de uno de los destinos ecoturísticos más importantes del planeta. Y la transformación ha sido de campesinos que no tenían idea de cómo era su futuro a una sociedad que se dedica mayoritariamente al turismo y sus cadenas de valor y de abastecimiento. Eso es lo que podemos lograr con un gabinete turístico bien articulado y que otra vez ya funcionó en el pasado y funcionó sin información y lo hizo bien. Imagínate el potencial que tiene ahora con toda esta riqueza de información. Y ya no me acuerdo de tu tercera pregunta. No te oigo. Perdón, los riesgos y las oportunidades al 2035. Bueno, las oportunidades yo creo que están marcadísimas. Yo creo que nosotros casi que podemos aumentar el empleo en el sector al 50% y no es más porque con tecnología va a haber muchísimo más, pero en la multiplicación en las cadenas de valor, el crecimiento del empleo a partir del turismo va a ser enorme. En términos de ingreso, podemos llevarlo desde un crecimiento de 80% hasta más de 100%, 110, 115%, dependiendo de cómo nos desempeñemos competitivamente. Y desde el punto de vista de visitación, esto implica llegar a entre 4.7 y 5.2 millones de turistas, que va a depender de que la infraestructura aeroportuaria lo permita, francamente, ¿verdad? Esto implica ciertas inversiones que no están en nuestras manos. Pero el potencial es enorme y además, y vuelvo a mi discurso inicial, lo más importante es que ese impacto es desconcentrado, es ese dólar democrático con el multiplicador en clusters, cadenas de valor y demás, que entonces nos ayuda a nivelar el desarrollo en el país para que en vez de ser la costa y la rica, seamos una Costa Rica integrada. Y en ese sentido el turismo es el motor principal para eso y ese es el potencial. El riesgo te lo resumo en 2 frases. El principal riesgo es que perdamos la autenticidad y la autenticidad la podemos perder con una cultura de violencia, un discurso y una narrativa agresiva entre sectores, la continuación de la polarización de nuestra población, la pérdida de la autenticidad ambiental, ¿verdad? Explorando petróleo y gas, por ejemplo, en vez de cuidando los recursos como debe ser, autorizando la pesca de arrastre en vez de enfocarnos en la conservación marina, la observación de cetáceos, el buceo, el snorkeling y el turismo insular.
Entonces, realmente, si perdemos la autenticidad, es el riesgo número uno. Y el riesgo número dos, para mí, tiene que ver con la presencia del crimen organizado, porque no solo nos está haciendo sufrir como ciudadanos, nos está embarrando la imagen en una forma muy compleja, como es un fenómeno internacional que hoy tiene atención muy específica del gobierno de Estados Unidos, pero también de gobiernos de Europa, Holanda, España, a cada rato nos denuncian y nos acusan, pues está muy claro que estamos poniendo en riesgo la imagen esencial de Costa Rica, que es esa cultura de seguridad, paz y democracia. Y dicho sea de paso, en esa última palabra cierro diciendo que es la otra cosa que tenemos que proteger a toda costa. La gente viene a Costa Rica porque somos ese oasis de paz y democracia en una región históricamente convulsa. Somos el destino perfecto, chiquitos, cercanos, pacíficos, democráticos, solidarios, con una cultura verdaderamente pura vida instrumentada. Y perder la autenticidad en eso es el mayor riesgo que tenemos sin duda alguna. Yo le agregaría toda esta linda lista de adjetivos educados, y eso es una que estamos perdiendo sumamente rápido. Sí, tienes razón. Don Roberto, muy valiosas sus ideas, sus resumen del Congreso. Nuevamente le quiero agradecer tanto la participación en el Congreso, que para mí fue valioso y muy educativo, y obviamente los minutos que nos dedica el día de hoy. Creo que hay material para muchos otros podcasts. Yo sé que su tiempo es sumamente valioso, así que lo volveremos a invitar Sí, cuando usted nos pueda dedicar otro rato más a hablar de todos estos temas. La verdad que creo que solamente rascamos un poquito la superficie, y hay muchos, muchos temas para profundizar. Así que bienvenido cuando guste. Rolando y yo lo esperamos en este medio, y invitadísimo a pasar un rato en Santa Teresa para Muy para ir a retomar bajar la su gentrificación, dice energía usted. de zona azul. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, aceptada la invitación porque obviamente la zona es bellísima y me encanta. Al margen de esto, yo estoy a sus órdenes. Como dije al principio, para mí el turismo es una industria esencial y fundamental para el futuro de Costa Rica. Entonces, lo que pueda hacer para contribuir con ella, a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, espero que hayan de verdad disfrutado, la verdad, muy, muy, muy interesantes, y la verdad lo deja a uno pensando, ¿verdad, Rolando? Todo el tema, hay muchos, muchos temas que se tocaron, y uno queda pensando en el futuro, en las soluciones, en las acciones a tomar. Este, Gracias por seguirnos. Seguimos en el canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, al de Spotify, al de YouTube, y si no, en el website puravidaturismo.com. Seguiremos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia conforme vayan ajustando sus agendas y nos regalen su tiempo, y mientras tanto les traeremos otros invitados de lujo con muchísimo conocimiento en el tema de nuestra industria turística. Así que hasta la próxima, nos vemos. Hasta la próxima, hasta luego.